fueron 200 secuestros los documentados por parte de guerrilleros a capitalistas, estará documentado el número de desapariciones de guerrilleros por parte del Estado y por parte de esta alta burguesía, Sósimo. Así es, pues no está documentado por parte, sobre todo de ellos, me refiero de las autoridades en el sentido del número, incluso de desaparecidos. Hay que recordar que ni siquiera se sabe exactamente a cuánto asciende el número de personas que el Estado desapareció precisamente en esta guerra sucia y en esta época del terrorismo de Estado. Me gustaría precisamente en esto y a propósito de lo que decías de la normal rural del Quinto Sonora, pues prácticamente todo un comité estudiantil fue desaparecido precisamente porque se le acusó de pertenecer a la Liga Comunista 23 de septiembre. Fue la normal rural del Quinto Sonora una de las normales rurales que más se reprimieron, pero que sobrevivieron, distinto a la de Salaices, por ejemplo, fue prácticamente, no se sabe exactamente por qué terminó subsistiendo el Quinto Sonora después de esta embate que sufrió de parte del Estado y en el que sí desapareció, hasta la fecha no se sabe, todo un comité estudiantil, del Quinto, precisamente por haber sido acusado de participar en la Liga Comunista 23 de septiembre. Y sí, estos archivos pues son archivos, podríamos decir, es una investigación que además quiero aclarar, no solamente es mía, es de mi compañero José Reyes. Los dos hemos estado trabajando precisamente estos temas y sí, hemos estado recabando, son cientos de fojas de estos archivos y que dan cuenta, por ejemplo, de este aspecto del que ya te refieres, esta guerra que libraron los movimientos armados con las fuerzas del Estado y también las fuerzas de la alta iniciativa privada. Y sí, así también tendremos que señalarlo, por supuesto, que los movimientos armados como la Liga Comunista 23 de septiembre tuvieron la capacidad de secuestrar a estos integrantes del alto empresariado mexicano, muchos de ellos, Vicente, secuestros que nunca se conocieron porque el Estado trató de que no se difundiera cuando precisamente el movimiento armado secuestraba a uno de estos integrantes de la alta burguesía mexicana, y precisamente a partir de estos archivos a los que hemos tenido acceso, pues se da cuenta, listamos algunos de aquellos empresarios que fueron secuestrados en su momento, y que hasta este momento ni siquiera se sabía, precisamente porque el Estado también tenía la oportunidad de decirle a los medios de comunicación qué información no quería que se difundiera, porque los guerrilleros habían hecho, hay que recordar, este tipo de secuestros también como una suerte de campaña de propaganda, de en ese momento decir, a ver, aquí tenemos a este personaje que se ha empoderado gracias al trabajo de todos, a este personaje que te vende determinados asuntos o que es dueño de este monopolio. Y nosotros reivindicamos, lo vamos a liberar con vida, pero queremos que ustedes lo ubiquen y sí vamos a requerir que para financiar este movimiento armado, pues también un rescate de tanto. O sea, no nada más era una cuestión económica, sino una cuestión de propaganda de las propias ideas subversivas de estos movimientos. Entonces el Estado lo que dice es a los medios de comunicación, no vamos a difundir nada de esto, porque al mismo tiempo es propaganda, no se va a difundir nada y terminan silenciándose, no se difunden muchos de estos secuestros que cometería el movimiento armado y que precisamente por eso apenas se están dando a cuenta, se está dando a conocer a propósito de este listado que presenta Inteligencia Naval de 200 secuestros cometidos por el movimiento armado. Qué fascinante debe ser, apasionante para ustedes, Sósimo, tratar de pues escarbarle a la historia y al mismo tiempo entender lo que está ocurriendo en nuestro país, esa llamada revolución de las conciencias, la revolución pacífica de la que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues no cayó de la noche a la mañana del cielo, es un proceso que ha ido costando vidas y que nos ha llevado a definir las cosas en las urnas en el 2018 y ahora ante una situación histórica nuevamente que se nos dará en el 2024. ¿Así lo entiendes? Sí, tendríamos que señalar también esta parte precisamente, Vicente, que este movimiento armado, estas personas que perdieron la vida, que ofrendaron sus vidas porque sabían que ingresar a un movimiento armado, pues prácticamente era despedirse de todo. No podían
regresar a sus hogares, no podrían ya nunca más volver a ver a sus familias. Ellos se entregaron a lo que consideraron la revolución de manera honesta, no para enriquecerse, porque también tendríamos que señalar esto, estas personas en realidad pues ingresaron a los movimientos armados porque estaban buscando la democratización del país, algunos de ellos, otros la revolución, la mayoría la revolución, es decir, la transformación de la propia sociedad, y que precisamente en un régimen tan cerrado, ¿qué fue lo que tuvo que ir ocurriendo? Que a propósito de este empuje que dio el movimiento social y el movimiento armado, pues empezaron a abrirse espacios para la propia lucha política. Ahí tendríamos, pues sí, al principio en la década de los 70, a mediados de la década de los 70, pues una primera reforma política para tratar de abrir. Hay que recordar, Vicente, que en ese momento incluso estaba ilegalizado el Partido Comunista, por ejemplo. ¿Y a razón de qué? ¿Por qué un partido que abrazara determinado proyecto de país iba a estar proscrito en este país? Entonces, precisamente fueron estas luchas, tanto armadas como sociales, las que fueron empujando en los 80 otra vez, otra apertura política. En su momento decías que solamente son es atole con el dedo, en realidad no están abriendo nada. Bueno, pues poco a poco se fue abriendo el 88. En el 88 casi ocurre de nueva cuenta un movimiento armado ante el fraude que se cometió en ese entonces. En el 2006 hay casi otra vez la posibilidad de que hubiera una revuelta importante, y después ahora en el 2018 yo podría decirte, Vicente, que fue ampliando tanto el movimiento social precisamente de estas décadas, que en 2018 ya no fue posible que hicieran de nuevo cuenta un fraude, porque prácticamente se hubiera incendiado el país. Entonces, en ese sentido, y es algo de lo que ya advertían en 1994 y 96, de cuando datan los archivos más recientes a estos que hemos tenido acceso, es lo que ya señalaban. Puede haber una insurrección amplia, masiva, por los fraudes que pues, prácticamente el régimen seguía cometiendo. Entonces, claro que estos movimientos, esta lucha de tantas personas, de tantos estudiantes, campesinos, obreros, pues sí derivó en que en 2018 pues pudieran por lo menos reconocer ya o pudiera prevalecer una elección democrática, un proceso democrático. Esto no quiere decir que todas las cosas hayan sido resueltas, sigue habiendo movimientos armados en México que además son todavía una línea de estos movimientos que vienen desde la década de los 60 y de los 70 y tienen reivindicaciones que considero incluso justas, pero que por supuesto, bueno, pues hay otro contexto, hay otro sistema político mexicano que está tratando de nacer, pero hay uno que todavía está presente, el viejo régimen, todavía controla la Suprema Corte de Justicia, todavía controla poderes fácticos, etcétera. Entonces, creo que incluso tienen razón de ser el día de hoy.